Hola, tengo el gusto de contar nuevamente con la colaboración de Aldo Guevara. Aldo trabaja en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California y pertenece al posgrado al programa de maestría de manejo de ecosistemas de zonas áridas. Aldo es biólogo y es especialista en manejo de vida silvestre. En particular, se especializa en mamíferos. Y en esta ocasión nos hablará precisamente sobre los mamíferos endémicos de la Sierra de San Pedro Mártir. Muchas gracias, Aldo, por haber aceptado esta invitación y te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal, Selene? Pues muchísimas gracias por esta invitación. En verdad, sabes que siempre me da un gustazo estar contigo y con toda tu audiencia en tu canal. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que tú lo dijiste, a mí me gusta mucho, pero me gustaría compartir con todos ustedes, y es el tema de los mamíferos. Y aquí vamos a meterles otras palabras por ahí medio raras, como la palabra endémica. Los mamíferos endémicos de Sierra de San Pedro Mártir, como se va a llamar la charla del día de hoy. Todos hemos convivido sin duda alguna con algún mamífero. En la casa tenemos un perro, un gato, salimos al rancho y vemos una vaca, una cabra, pero al final de cuentas vamos a hablar en particular de los animales que son silvestres, esos que podemos encontrar en el cerro, la montaña, y además con esta nueva connotación que son los mamíferos endémicos. Pero antes de hablar sobre esto, vamos a hablar de un lugar que para mí siempre me sorprende y nunca me dejará de maravillar, como es el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir. El Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir se encuentra en la parte más alta de este macizo montañoso y en el cual uno de los principales objetivos que tiene es la conservación de su biodiversidad. ¿A qué nos referimos con biodiversidad? Pues básicamente plantas y animales que viven ahí. Además de ser un sitio donde podemos ir a recrearnos. Parte de esos lugares, lo que siempre nos sorprende son esos grandes bosques, esos pinos. Pero bueno, en esos sitios, algo que tiene, y le voy a platicar, algo que tiene de especial San Pedro Mártir es que es una isla. Y ustedes me van a decir, espérate, ¿cómo que San Pedro Mártir una isla? Pues bien, es conocida como una isla de montaña. ¿A qué nos referimos con una isla de montaña? Todos nos viene primeramente a la cabeza, pues una isla, vemos enfrente de Ensenada, tenemos la isla Todos Santos, ¿no? Que está rodeada totalmente de mar. Este concepto de isla de montaña se deriva a que simplemente, por ejemplo, si ustedes ven San Pedro Mártir, se ubican de manera espacial, si lo estuviéramos viendo de una imagen de satélite, San Pedro Mártir es una montaña que está totalmente rodeada de desierto. ¿A qué nos referimos cuando San Pedro Mártir es una isla? Porque estos bosques, estas plantas, estos animales que viven ahí, se han evolucionado y se han adaptado a vivir única y exclusivamente en la Sierra de San Pedro Mártir. Esa condición de islas de montaña las tenemos representadas a lo largo de la península de Baja California, pero bueno, particularmente a eso nos referimos cuando hablamos de que es una isla. Es un sitio que está una montaña que está aislada totalmente y que sus formas evolucionan de manera independiente, tal como lo ocurre en una isla. Ahora bien, cuando hablamos de mamíferos, en México tenemos 496 especies de mamíferos. Si fuera biólogo, comenzaría con mi plática hablando de México es un país megadiverso. Y efectivamente lo es. México es uno de los, en el top 10, México se encuentra justamente en los países que presentan la mayor cantidad de plantas y animales y desde luego también mamíferos. Imagínense ustedes, 496 especies de mamíferos terrestres nada más. Aquí estamos excluyendo a todos esos mamíferos marinos. Y bueno, esa es una cifra definitivamente que llama la atención. Si nos vamos un poquito de manera muy particular a hablar sobre cuántos mamíferos tenemos en Baja California, pues tenemos 84 especies de mamíferos, igual especies que solamente los encontramos en la parte terrestre. Y van a decir, bueno, pues ya si nos ponemos a echar cifras y números en relación con otros estados, pues sí, tal vez Baja California no es uno de los estados que tenga una gran riqueza de mamíferos. Sin embargo, algo que llama la atención de Baja California es que si ustedes pueden darse cuenta en ese mapa, alrededor de la parte peninsular tenemos una gran cantidad de islas. Y esas islas, así como cuando hablamos de que San Pedro Mártir es una isla de montaña, esas islas se encuentran rodeadas de mar. Y ahí cada una de estas formas de mamíferos se han adaptado de manera tan particular que muchas de esas islas tienen formas únicas que no encontramos en ningún otro sitio.
A eso es cuando nos referimos con las especies endémicas, que ahorita les voy a platicar un poquito más al respecto. Pero si nos remitimos, ahora bien, ya tenemos 84 especies de mamíferos en todo Baja California. Pero ahora, ¿cuántas especies tenemos en San Pedro Mártir? En San Pedro Mártir tenemos 39 especies de mamíferos, en las cuales ahorita les voy a platicar cuáles son las más comunes que podemos encontrar por ahí. Por ejemplo, si ustedes han visitado alguna vez, han visto por ahí a una ardillita que es muy rápida, corre para todos lados y que de repente empieza a hacer unos chillidos medio raros. Esto tiene un nombre raro y curioso que es el chichimoco. Este chichimoco o ardilla listada la podemos encontrar básicamente en los bosques de pinos, los bosques de coníferas, y es una ardillita terrestre y es muy rápida y si la quieren tomar fotografías van a batallar y es todo un reto para todos ustedes. Pero sí, esa ardillita rápida que corre por todos lados y que chilla no es otra cosa más que el chichimoco, que lo podemos encontrar también en San Pedro Mártir. Otra de las especies también que definitivamente es un habitante común, definitivamente es el coyote. El coyote lo pueden encontrar en todos lados y es una de las especies que podemos encontrar que se distribuye del nivel del mar hasta las partes más altas de San Pedro Mártir. Pero aquí llama la atención porque hay algunas historias de los primeros exploradores que recorrieron la sierra de San Pedro Mártir, cuando vieron los coyotes de San Pedro Mártir, llegaron a confundirlos con lobos. Y obviamente, bueno, nada que ver un coyote con un lobo. El detalle es que los coyotes en San Pedro Mártir, por el frío que hace, han desarrollado un mayor volumen corporal y un mayor pelaje. Están muy peludos, en pocas palabras. Y es por eso que las primeras veces que llegaron los primeros exploradores pensaron que los coyotes de San Pedro Mártir eran lobos por el tamaño que tenían y lo largo y peludo de su cuerpo. Entonces, pero definitivamente son coyotes y esto lo podemos encontrar. Los coyotes se han adaptado también a convivir con las personas, que cuando van ustedes cerca de la zona de campamento los pueden ver como si fueran un perro, ya prácticamente no le tienen miedo a las personas. Eso nos habla del buen estado de conservación y también que también se han adaptado las especies silvestres a convivir con el ser humano. Otra de las especies que también, si tienen un poquito más de suerte, pueden encontrar por ahí son los venados. De hecho, curiosamente, San Pedro Mártir, con los estudios que han hecho los científicos, han encontrado que las sierras de San Pedro Mártir son los sitios donde encontramos la mayor densidad de venados buras. ¿Y a qué nos referimos con densidad? Pues es el número de animales por superficie en alguna área en particular, algún territorio. Esto quiere decir que San Pedro Mártir es el sitio donde, al hacer los estudios para contar animales, se han encontrado en toda la península la mayor cantidad de venado buras. Esto nos habla también de una excelente integridad ecológica, que no es otra cosa más que el buen estado de conservación que tiene este parque natural. Si tienen todavía un poquito más de suerte y visitan por ahí los cañones y los escarpes de San Pedro Mártir, pueden visitar y pueden conocer también, tener la oportunidad de avistar al borrego cimarrón, que es una de las especies también emblemáticas de las sierras de San Pedro Mártir, y que pueden encontrar ahí. Les digo, ahora sí, el detalle es que esta especie se distribuye un poquito más hacia esos grandes cañones de San Pedro Mártir, que están más básicamente con vista al mar, hacia el Golfo de California. Y sí, ahí tenemos la oportunidad de ver en esos sitios, para muchos, el rey de las montañas, que es el borrego cimarrón. Si tienen todavía un poquito más de suerte y andan de buenas, pueden encontrar, por ejemplo, al puma, uno de los estudios, el máximo depredador, el máximo carnívoro que tenemos en la península de Baja California. Y también estudios que hemos realizado en el sitio, hemos encontrado que San Pedro Mártir constituye uno de los refugios importantes para el puma y también es un importante refugio porque ahí es un área de reproducción. Al trabajar poniendo cámaras, estas que utilizamos, estas cámaras trampa, que son unas camaritas que tienen un sensor de movimiento, al momento de que cualquier objeto pasa por ahí, lo registran. Y es como tener un biólogo trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta información, estas cámaras que hemos colocado en San Pedro Mártir, nos indican de que hay una muy buena población de pumas y lo mejor de todo es que ahí se reproducen. Por eso le decimos que San Pedro Mártir es un buen sitio para la conservación de los mamíferos en general. Y bueno, pero de ahí partimos a un punto y la pregunta que les había mencionado, y como comienza el título de mi presentación, los mamíferos endémicos.
Pero ¿a qué nos referimos con una especie endémica? Una especie endémica es aquella que única y exclusivamente la encuentras en un sitio, como una isla, como una montaña, y ahí radica su importancia, porque básicamente esas especies se han adaptado a vivir bajo esas condiciones muy particulares. No pueden vivir en otros sitios. Seguramente ustedes alguna vez han visto algunas especies que son muy carismáticas de una región, por ejemplo, los canguros que son de Australia, y solamente los encontramos en esas regiones. Es algo muy similar. San Pedro Mártir es parte de su riqueza y de su belleza. Tiene especies de mamíferos que no encuentran en otro lugar más que esos. Y entre una de ellas es el murciélago. Aquí podemos hacer una diferenciación. Tenemos especies, que quiere decir que son organismos, tal cual una planta, un ratón, un borrego, pero también tenemos estas subespecies, que son como de una manera, podemos llamar como unas razas. Aquí en San Pedro Mártir tenemos esas razas o subespecies. En este caso tenemos el murciélago orejón de San Pedro Mártir. Este murciélago, ustedes pueden verlo en la foto, pero si les muestro esta fotografía, ahí se pueden dar cuenta cuando les digo que en verdad es un murciélago orejón. Pueden darse cuenta que sus orejas, si las extienden un poquito más allá, llegan todavía más allá, sobrepasan de su hocico y su nariz. Este murciélago se distribuye en San Pedro Mártir, en los bosques de San Pedro Mártir, y una de sus características es que, bueno, definitivamente sus grandes orejas, pero lo curioso de todo, y aquí viene también lo mágico, lo místico y lo que nos vuelve atractivo para los biólogos, es que este tipo de murciélagos poco se sabe. Muy pocos trabajos y hay muy pocos estudios que nos hablan sobre dónde viven, de qué se alimentan, están todo el año en San Pedro Mártir o no. Y aquí es donde es parte del trabajo que hacemos los biólogos, conocer un poquito más sobre esas especies tan misteriosas y empezar a establecer cómo viven, cuáles son sus formas, dónde se alimentan. ¿Esto para qué? Para empezar a desarrollar estrategias de conservación, porque sabemos que estas especies solamente se distribuyen ahí, en ningún otro sitio más. Para esto, por ejemplo, los biólogos nos hacemos de diferentes maneras de poderlos registrar. Aquí están colocando unas redes como si fuéramos a pescar peces. Estas redes se colocan sobre las áreas donde los murciélagos ocasionalmente vuelan, como cerca de los cuerpos de agua, entre la vegetación, y con esto básicamente los medimos, los pesamos, vemos qué sexo son y los liberamos, obviamente también los identificamos. También utilizamos detectores ultrasónicos. Los detectores ultrasónicos no son otra cosa más que una grabadora que tiene una cierta frecuencia. Los sonidos ultrasónicos son sonidos que nosotros no podemos escuchar. Sin embargo, estas grabadoras están perfectamente diseñadas para poder registrar el canto de los murciélagos. Y de esta forma es como nosotros estuviéramos escuchando el canto de un ave. Que con un oído muy bien entrenado podemos identificar esa ave sin verla, simplemente por cómo la escucha, y eso nos permite identificar de manera complementaria a los murciélagos que no caen en las redes. Los podemos registrar con estas grabadoras y saber que efectivamente están ahí. Otra de las especies también o subespecies que encontramos en San Pedro Mártir es el ratón meteoro de California. Lo curioso de este ratón, para que vean cómo siempre hay mucha chamba para hacer para los biólogos, para los científicos, este ratón por mucho tiempo se llegó a considerar que era una especie extirpada. Aquí hay dos conceptos, extinto y extirpado. Extinto es cuando una especie desaparece de la faz de la Tierra y jamás la volvemos a recuperar. Extirpado es cuando desaparece una especie, pero solamente de cierta región. Sigue habiendo en otros sitios. El ratón meteoro de California es muy curioso porque en el resto de su distribución natural, valga la redundancia, en California, en el estado de California, en Estados Unidos, lo podemos encontrar y es tan común que lo podemos ver incluso en los camellones de las calles. Sin embargo, en Baja California, esta es una especie sumamente rara. Este ratón duró casi 40, 60 años sin que nadie lo registrara. Para la ciencia, si una especie no aparece en más de 30 años, se considera extirpada o extinta, que ha desaparecido. Y lo curioso es que este ratón estuvimos trabajando casi 5 años tratando de buscarlo y no aparecía. Lo curioso es que este ratón se encuentra en los pastizales de San Pedro Mártir. Esos pastizales son frecuentemente utilizados por el ganado, que los ganaderos suben
año con año a pastar a las ciénegas o estos lugares, estos grandes pastizales, estos humedales en San Pedro Mártir. Después de un año en el cual se presentó un caso de brucelosis y se decidió no subir al ganado por esta enfermedad, la vegetación se recuperó. Y justamente, curiosamente, después de que se recupera la vegetación, vamos a muestrear y aparece este ratón. ¿Qué pasa? Podemos inferir que aquí que de alguna manera la ganadería tenía un impacto directamente sobre el hábitat de esta especie y había mantenido a raya a esas poblaciones. En el momento en que vamos y empezamos a hacer los estudios y la vegetación se recupera, reaparecen estos ratones y es curioso porque nos da muchísimo gusto. Siempre los científicos hablamos sobre la extinción de las especies y el gran problema que implica esto, pero también es un gusto cuando reaparecen y encontramos estas especies que para muchos ya habían prácticamente desaparecido. Y a partir de aquí, de estos hallazgos, pues publicamos con mucho gusto la reaparición de una especie que para muchos nos llena de gusto porque fue una publicación que hicimos en la universidad y actualmente seguimos trabajando en este tipo de proyectos donde podemos ver cuál es la dinámica, por qué aparecen estas especies, su estado de conservación y también empezar a trabajar con ganaderos, con los directivos del parque, guardaparques y todo lo demás, para ver cómo podemos hacer compatibles estas actividades, donde pueda haber actividades de desarrollo como la ganadería, pero también podamos promover acciones de conservación para el hábitat de esta especie y de alguna manera puedan ser actividades que se puedan realizar de manera conjunta. Para este ratón, algo que llamaba la atención cuando aparecen esa veredita que ven ustedes por ahí, esos son los indicios, son de las cosas que empezamos a observar. Cuando nos llama la atención que empezamos a ver estos caminitos, nos dicen, por aquí debe de andar algo, por aquí andaba el ratón. Si ustedes ponen un poquito de atención, pueden ver ahí también, incluso no solamente es por dónde se mueven. Ellos hacen sus galerías por donde caminan, pero además también dejan sus excrementos, sus cajitas. Es como si ustedes estuvieran viendo como Choco Crispies por ahí. Los pueden ver a lo largo de todo ese caminito y estos son señales de manera indirecta de que los ratones andan por ahí. Ahora bien, ¿qué hacemos? Vean ahí arribita, se ve la imagen donde, ahí cuando les hablaba del Choco Crispies, así es, así podemos saber que los ratones están ahí presentes y es cuando, bueno, ya utilizamos algunas herramientas un poquito ya más específicas, como poner trampas para empezarlos a encontrar. Vean ahí la imagen, ahí vemos a Carla poniendo unas trampas para ratones y vean el tamaño de la vegetación, prácticamente le llega a la altura de las rodillas. Cuando normalmente hay ganado en la zona, el ganado pasa como si fuera una podadora y acaba con esa vegetación y dejándolo como si fuera prácticamente un tapete. Vean aquí simplemente ese año que se dejó de subir ganado, vean cómo creció ahí la vegetación y con esto pues simplemente los ratones tienen ese hábitat en el cual ellos se distribuyen de manera natural, ¿no? Aquí ya tenemos, por ejemplo, ese es el ratón meteoro de California. Pueden observar ustedes que aquí lo que hacemos nosotros es los identificamos, medimos, pesamos y si se dan cuenta, en todo momento utilizamos guantes. ¿Por qué? Porque es una manera también de nosotros, como al momento de estar manipulando estos especímenes, pueden tener enfermedades. Recordarán ustedes ahorita esta situación del COVID en el cual dicen que fueron los murciélagos, que fueron los pangolines. Pues bien, una manera nosotros también de que podemos protegernos del contacto con estos animales es utilizando todo ese tipo de herramientas específicas como son guantes, cubrebocas, todo lo demás. Pero también, ojo, también nosotros como seres humanos podemos transmitirle enfermedades a los organismos de vida silvestre y es por eso que en todo momento utilizamos estas medidas de protección tanto de nosotros para los animales como de nosotros para los animales. Y bien, pues todos estos animales, estos ratones fueron medidos, pesados, y ahí lo que estamos haciendo es poniéndoles un microchip. Un microchip de esos como el que les ponen a los perros para rastrear, es básicamente el tamaño de un granito de arroz. Se le pone justamente en la espalda y el animal es liberado. Posteriormente nosotros regresamos y con un aparato muy similar al que utilizan en las cajas registradoras, que es un escáner, simplemente nosotros después llegamos, capturamos al animal y podemos identificarlo. Ya sabemos que ese animal fue capturado, en qué fecha, el sexo, todo lo demás, y eso nos permite, a través de ciertos cálculos estadísticos, hacer una estimación de decir cuál es el tamaño de la población que hay en ese sitio, simplemente viendo cuántos animales están marcados y cuántos no. Posteriormente,
Los animales, una vez que fueron marcados, todo lo demás son liberados y son devueltos a su hábitat natural para que sigan teniendo una vida sin ningún inconveniente. Ahora bien, otra de las especies que seguramente también, si tienen la oportunidad de visitar San Pedro Mártir, van a encontrar es la ardilla de San Pedro Mártir. Recordarán que las dos especies anteriores, tanto del murciélago de San Pedro como el ratón meteoro, decían que son subespecies. Sin embargo, aquí tenemos la ardilla de San Pedro Mártir, es una ardilla única y exclusiva de los hábitats de los bosques de San Pedro Mártir. No las encontramos en ninguna otra parte más del mundo, más que únicamente en los bosques de San Pedro Mártir. Imagínense lo afortunado que somos de tener en un lugar tan reducido una especie que no encontramos en ningún otro lugar. Pues bien, la ardilla de San Pedro Mártir, muchos han manejado sobre esta especie y que, bueno, hay algunos datos que dicen que sí, se alimentan de conos, viven entre los huecos de los árboles. Y lo curioso de todo es, tanto el murciélago, el ratón y la ardilla, muy poca información existe. Hay apenas unos pocos trabajos donde nos hablan sobre cuántos hay, dónde viven, dónde se distribuyen, pero realmente hay mucho que hacer por estas especies. Como les decía, cuánto tiempo se reproducen, las ardillitas que tienen cuando las ardillas paren, dónde viven en particular, hay alguna temporalidad. Lo curioso de todo, ¿se acuerdan cuando les decía que ponemos cámaras para ver la actividad de las ardillas? Pues bien, muchas de las ardillas se meten en sus refugios y de ahí hibernan, pasan la temporada más fría en sus cálidas refugios esperando que las condiciones mejoren. En el caso de las ardillas de San Pedro Mártir, hemos notado con las cámaras trampas que después de las nevadas andan brincoteando por ahí buscando alimento y todo. Quiere decir que están perfectamente adaptados a vivir en estas condiciones extremas donde la nieve prácticamente cubre todo el suelo del bosque y esas ardillitas andan ahí y le digo, lo podemos saber por las cámaras que tenemos donde documentamos que son muy activas durante estas temporadas. Esas ardillas, les digo, son muy curiosas e incluso han llegado a adaptarse también a la presencia del ser humano, que los lugares donde son más abundantes y más común de ver no son en los bosques donde prácticamente no hay personas, sino se acercan, si ustedes visitan San Pedro Mártir y se registran en la cabaña de los guardaparques, ahí las pueden encontrar. Esta fotografía es ahí justamente que yo quería tomar una fotografía de la ardilla y prácticamente fue la ardilla la que fue conmigo a tomar una fotografía. Entonces son lugares, les digo, es donde los animales se han adaptado muy bien a vivir en esas condiciones y esto también es el reflejo de que en estos sitios no hay ni cacería ni perturbación y es por eso que los animales tienden a familiarizarse mucho con el ser humano, porque prácticamente pues nadie los caza, nadie los mata. Otra de las especies también que encontramos, y esto es como todavía si el ratón meteoro era raro de encontrar por ahí, este todavía era mucho más raro. El topo de San Pedro Mártir. No sé si alguna vez ustedes hayan escuchado hablar de los topos que hay en la casa, en los huertos, en los campos agrícolas. Pues bien, los topos, este es un topo. Normalmente la gente confunde al topo con la tusa. La tusa es un roedor que tiene sus ojitos y prácticamente también tiene unas largas garras. Pero observen muy bien, esto es un topo. El topo, una de sus principales características son esas grandes manos que tienen, perfectamente adaptados para la vida fosorial, que la vida fosorial es debajo del suelo. Y se dan cuenta también, si lo pueden notar en esta imagen, prácticamente no tienen ojos. Estas especies se alimentan principalmente de insectos y lo que hacen es que pasan gran parte de su vida debajo de la tierra. Este topo es todavía, cuando me refiero que es una de las especies más raras que podemos encontrar, esta especie fue registrada por ahí de los años de 1930 por los primeros expedicionarios que visitaron San Pedro Mártir con fines científicos. Los encontraron, los registraron y pasaron más de 70 años sin que nadie supiera absolutamente nada de esta especie. Es la especie de mamífero más rara y menos conocida. Solamente esta especie se conoce a partir de 12 ejemplares que habían en colecciones científicas en otros países, en Estados Unidos, y de ahí México no sabemos absolutamente nada. Esto siempre, le digo, para los biólogos que nos encanta este tipo de trabajos, es todo un reto porque, caray, pues tenemos que saber un poquito más. Es donde empezamos a hacer el ingenio, cómo lo capturamos, cómo lo registramos. Y a partir de trabajos que hemos hecho apoyados con guardaparques, personal del proyecto Cóndor, que residen todo el tiempo en San Pedro Mártir, empezamos a trabajar.
Y lo curioso es que por más ingeniosos que tratábamos de hacer, los topos siempre eran más rápidos y más creativos que nosotros y nunca caían en las trampas. Sin embargo, por ahí de hace 3, 4 años, personal técnico de San Pedro Mártir haciendo limpieza en unas áreas de conservación encontraron un topo. Y posteriormente también el personal del Cóndor que trabaja en San Pedro Mártir encontraron uno más. Y justamente son estos especímenes que vemos en la imagen. Esto aquí lo pueden ver ahí, efectivamente así es. Este es un topo. Y después, si lo quieren ver ahora sí en una dimensión, es prácticamente como el tamaño de nuestra palma de nuestra mano. Con esto, ahorita tenemos 2 registros más, incrementamos el número a 14 ejemplares. Solamente en el mundo se conocen 14 especímenes de este topo, 2 de los cuales ya tenemos en la colección de la universidad, aquí en la Facultad de Ciencias, y actualmente estamos trabajando, se mandó una publicación científica en el cual damos fe de este hallazgo y queremos empezar a compartirlo con la comunidad científica y también en este momento los compartimos con todos ustedes. Creo que ustedes son de los primeros afortunados de ver estas imágenes del topo de San Pedro Mártir. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Seguimos trabajando con esto, hay mucho que hacer, hay mucho que descubrir por esta especie, porque en la medida en que generemos información sobre su biología, biología, ecología y todos estos aspectos, nos van a ayudar a cada vez desarrollar estrategias de conservación más específicas para esta especie y también para su hábitat. Porque si recuerdan cuando les platicaba sobre el ratón meteoro de California, era importante conservar definitivamente su hábitat, porque en el momento en el que de alguna manera el ganado deja de subir al parque como medida de prevención, mejora su hábitat donde esta especie habita y empiezan a aparecer los registros. Entonces, cuando hablamos de conservación, no solamente es pensar en la especie, sino en el lugar en donde éste habita. Y por si fuera algo más todavía más relevante, todas estas especies, el murciélago, el topo, la ardilla, el ratón meteoro, todas estas especies se encuentran en la norma oficial mexicana 057. Y usted me va a decir, ¿y eso qué es? Pues bien, estas normas, en México existe un listado de especies que nos dicen cuáles están en peligro de extinción, cuáles están amenazadas. Pues bien, estas 4 especies que encontramos en San Pedro Mártir, estas formas endémicas, todas se encuentran listadas y van desde especies en peligro de extinción hasta especies amenazadas. Y es por eso también la relevancia de generar estos datos que nos permiten y que nos ayudan a mejorar las estrategias de cómo podemos conservar esas especies, haciendo todo, mejorando nuestras prácticas. Y les digo, este es lo mágico y esto es lo característico de San Pedro Mártir. Sin duda alguna, todavía sigue habiendo mucho que hacer. Si van a ustedes con estos fines de investigación, seguramente hay muchas otras especies que seguramente van a salir de ahí como especies únicas. Recuerden que San Pedro Mártir es una isla de montaña. En ese sentido, habrá muchas formas nuevas por descubrir, muchos insectos, plantas, animales, tantas cosas que hay que hacer todavía. Y si van simplemente con fines de visita, pues ahora cada vez que vayan a San Pedro Mártir, lo pueden ver con una visión totalmente diferente y disfrutarse y entender que realmente ese lugar es un lugar especial y mágico. La conservación del sitio ha sido una de las constantes y pueden darse cuenta que este lugar tiene un muy buen estado de conservación gracias a los esfuerzos que han hecho el gobierno por cuidar estos sitios, teniendo guardaparques, pero también por la labor que hacemos los científicos al momento de generar esta información que nos permitan llegar a esto, a tener la conservación y a procurar la conservación de estos sitios. Pues por lo pronto para mí fue un gusto haber estado con ustedes. Espero les haya gustado esta presentación y espero también en un futuro seguirnos viendo por este canal y definitivamente con la invitación de Selene. Pues muchas gracias, Aldo, por compartirnos esta información tan importante y pues ya tengo ganas de ir a San Pedro Mártir a pasar un fin de semana. Y da mucho gusto saber que hay lugares en donde los humanos convivan con mucho respeto con los animales. Sí, y en ese sentido, cuando ustedes van y hacen los estudios, una idea de cuánta extensión en kilómetros cubren o cómo hacen cómo deciden hacer, me supongo que tienen una especie de mallado cuadriculado en donde van y llevan estos registros.
Sí, fíjate que eso que mencionas tú es parte fundamental cuando uno desarrolla o previo antes de salir a campo, uno hace toda esa planeación, qué sitios tiene que visitar y todo esto. Una de las cosas que por eso te digo que San Pedro Mártir todavía es un sitio que da mucho todavía por conocer, es que la mayoría de los trabajos que se han hecho, de la exploración biológica que se ha hecho en San Pedro Mártir, se ha hecho hacia el norte del polígono. El polígono es el área del parque, ¿no? Es ese donde se delimita el área del parque. Se ha hecho hacia la parte norte y centro del Parque Nacional. Esto porque es donde principalmente encontramos los caminos de acceso. De hecho, algo de lo bueno que tiene San Pedro Mártir es que solamente hay un camino de acceso, ese donde llegas y te lleva prácticamente desde el nivel del mar, que subes ahí por San Telmo y te lleva hasta el observatorio. Eso de alguna manera ha contribuido a que solamente hay un acceso y entonces se pueda controlar el número de visitantes que suben y bajan, a diferencia de otros sitios. Entonces, al haber solamente una ruta de acceso, eso limita muchísimo la manera de poderte desplazar. Ahorita, por ejemplo, si nosotros no vamos a San Pedro Mártir a trabajar hasta que después de que pase la temporada de la nieve, que se derrite. Porque ahorita moverte fuera de los caminos que están despejados es imposible. Entonces, eso limita muchísimo la parte de a dónde vas a trabajar. Prácticamente esos trabajos lo ideal es tener esas gradillas que tú dices, hacen unas cuadrículas y de manera al azar se dice a dónde vamos a ir a muestrear. Y eso te determina que al momento de que hagas tu trabajo, tu investigación, pues lo hagas de una manera más distribuida y no lo dirijas a solo un sitio, que es en ocasiones lo que ocurre cuando solamente tienes la manera de llegar más fácil a muestrear. Eso quiere decir que toda la parte sur del Parque de San Pedro Mártir es una área donde prácticamente no hemos ido a trabajar nadie. Yo estoy deseoso por ir a esos sitios, pero eso implica de que, por ejemplo, tienes que ir muchos de esos sitios, a esos lugares tienes que ir a lomo de mula, porque es la única manera en la que puedes llegar para realizar ese tipo de trabajos. Y eso también le mete la parte de emoción y de aventura, porque imagínate, para llegar solamente a esos sitios tienes que desplazarte un día, 2 días, 3 días a lomo de mula, a acampar y quedarte ahí. Entonces, eso ya le mete este componente no solamente de trabajo científico, sino esta parte de aventura. Y para los que les gusta mucho acampar, pues imagínate esta oportunidad de caminar en lugares donde muy pocas personas han transitado por ahí. Entonces, sí es algo que se tiene que hacer, es algo que nosotros planteamos, pero sí, definitivamente en cuestión de reto es importantísimo, porque esto también en cuestión económica hay que rentar mulas, hay que preparar viajes de al menos una semana para que valga la pena irte tan lejos a muestrear. Entonces, son cosas que sí consideramos nosotros al momento de hacer el trabajo. A muchas personas les gusta ir a San Pedro Mártir a conocer la nieve. Yo no, yo prefiero que ya deje de que se pase la nieve para poder ahora sí ya regresar a trabajar a San Pedro. Pues muchas gracias, Aldo, por transmitirnos ese gusto por la naturaleza, por la biología y por conocer las especies endémicas de esta región. Muchísimas gracias. Y ya sabes, este es tu espacio. Te esperamos pronto. Hasta luego. Gracias, Elene. Un saludo a todos.